Profe, una preguntita. La tarea de ayer de semiología todavía no se alzó luego. La tarea de semiología yo alcé ayer a la noche. Ya tiene que aparecer en la plataforma. Ah, bueno, dale, gracias. Buenas noches para todos. El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema, gastritis, dentro de la materia médico-quirúrgico. Buenas noches, profe. ¿Qué tal, profe? Todo bien, chicos, espero que ustedes estén bien también. Antes que nada vamos a definir lo que es una gastritis, ¿sí? La gastritis es una inflamación de la mucosa interna que reviste el estómago. Llamamos a la mucosa gástrica. La gastritis tiene síntomas, signos y síntomas característicos, como por ejemplo, dolor en la parte superior del abdomen, sensación de plenitud, ¿verdad? Dolor al ayunar, náuseas y vómitos, podemos observar también en los pacientes. Aquí podemos ver, ¿verdad? También eructus frecuentes en el paciente, sensación de pesadez después de comer las comidas, las flatulencias, que hace referencia a los gases más frecuentes, ¿verdad? Que se dan después de las comidas, hinchazón en el estómago, dolor estomacal. Tenemos una clasificación de la gastritis distribuida en gastritis aguda y gastritis crónica. La gastritis aguda está dividida en infecciosa, que es la gastritis aguda más habitual. Muchas veces se produce, ¿verdad?, por la ingesta de alimentos contaminados por bacterias o por sus toxinas, ¿sí? La más frecuente es la gastritis aguda por infección Helicobacter pylori. Además, también hay cuadros infecciosos donde hay múltiples microorganismos como bacterias que pueden ser responsables de la gastritis agudas. Vamos a hablar de lo que es Helicobacter pylori, ¿sí? Que es la infección de esta bacteria. Sus vías de transmisión, ¿verdad? Es importante conocer, ¿verdad? Antes que nada, que esto es una infección bacteriana que puede provocar una inflamación en el estómago, también provoca lo que es una úlcera gastroduodenal y también puede provocar ciertos tipos de cáncer del estómago. La infección a la larga del Helicobacter pylori aumenta el riesgo de padecer cáncer de estómago en el paciente. ¿Cuáles son las vías de transmisión de esta bacteria, verdad? Principalmente es por vía oral, también oral-oral, ¿verdad? Fecal-oral. La primera es debido a la presencia de bacterias en la boca que pues se pueden transmitir, ¿verdad? Al compartir utensilios. Y la segunda por consumir agua o alimentos contaminados, ¿sí? Estos aguas o alimentos contaminados actúan como reservorios temporales de esta bacteria. También nos dice aquí que lo que facilita la propagación de esta bacteria, también de este microorganismo en este caso, ¿verdad? Son también los hacinamientos en los lugares donde están muy aglomerados, las malas condiciones socioeconómicas, deficientes condiciones y de higiene, ¿verdad? Los lugares donde hay deficiencia de higiene. Entonces favorece a esta transmisión. Los síntomas se pueden dar en la infancia, pero también se pueden dar en pacientes adultos. Las infecciones por Helicobacter pylori se pueden transmitir, como dije,
de persona a persona si la persona está infectada y no se lava las manos después de una deposición y con esto prepara los alimentos o aquello que lo va a consumir, entonces puede transmitir a otra persona la infección. La bacteria también se puede transmitir a través de los besos, del contacto cercano, y muchas veces estas infecciones tienden a agruparse en las familias y también en los lugares donde hay residencias de ancianos o instalaciones supervisadas, ¿sí? Donde hay cuidado de personas, ¿sí? La higiene es fundamental en esta infección, recalcar, ¿sí? Para la prevención del Helicobacter, ¿sí? ¿Cuál es el pronóstico de los pacientes que tienen infección por el Helicobacter pylori? En las personas que no son tratadas, ¿verdad? Se estima que hay recurrencia de úlcera gastroduodenal en el 50% de los casos cada 3 años, ¿sí? En el caso del paciente que sí trata esta infección con antibióticos, disminuye la incidencia, 10% en aquellos que están en tratamiento con antibióticos, ¿sí? Sabemos que los pacientes con infección por Helicobacter pylori, aquellos que son tratados con antibióticos, pueden ser curados las úlceras, ¿sí? Pero necesitan el tratamiento antibiótico sí o sí. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico para esta infección por esta bacteria? ¿Sí? Tenemos lo que son los inhibidores de la bomba de protones, llamamos a lo que es omeprazol, lansoprazol, tenemos el pantoprazol y sus derivados, ¿sí? Estos medicamentos, ¿verdad? Pueden causar también lo que vendría a ser efectos adversos, como la diarrea, estreñimiento, dolores de cabeza, ¿verdad? Y también hay algunos antibióticos en conjunto que tenemos que utilizar con estos antiácidos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la amoxicilina, claritromicina, metronidazol y la tetraciclina, ¿sí? Estos antibióticos muchas veces pueden provocar también efectos adversos como las náuseas, ¿verdad? En la amoxicilina y la claritromicina y tetraciclina causan diarrea muchas veces también en el paciente. Aquí vemos lo que son los inhibidores de las bombas de protones, omeprazol y compañía. Estos fármacos o medicamentos que funcionan para reducir lo que es la cantidad de ácido gástrico en el estómago, que lo produce prácticamente las glándulas del estómago, ¿sí? En exceso, ¿sí? El paciente que tiene esta infección muchas veces requiere un control continuo con el gastroenterólogo, ¿verdad? En este caso, hay un éxito en el tratamiento cuando se realiza una endoscopía, ¿verdad? Al finalizar los tratamientos farmacológicos del paciente, ¿sí? Y también es importante que el tratamiento se repita prácticamente porque el Helicobacter pylori no se erradica, ¿sí? No se elimina por completo del cuerpo, ¿sí? Entonces, sí o sí, en algún momento el paciente va a tener otra vez su recibida de los signos y síntomas y va a necesitar, ¿verdad? Otra vez tratamiento para dicha infección, ¿sí? Tenemos otro tipo de gastritis aguda, que es también la gastritis aguda hemorrágica o erosiva, ¿sí? Esto hace referencia a la inflamación de la mucosa acompañada de múltiples erosiones o también llamamos úlceras, ¿sí? ¿A qué se debe esta gastritis? ¿Sí? Múltiples son los factores que pueden causar una gastritis aguda hemorrágica o erosiva. Hay factores irritantes, como por ejemplo el consumo del alcohol puede irritar la mucosa del estómago. Fármacos erosivos para el estómago, tenemos por ejemplo los antiinflamatorios no esteroides, entre ellos está la aspirina, ¿sí? Ibuprofeno, paracetamol y el cigarrillo, ¿sí? Aquí les puse lo que es antiinflamatorios no esteroides por grupos y las que más se utilizan, como la aspirina, paracetamol, ibuprofeno, ¿sí? Ketorolac, diclofenac,
Muchos de estos medicamentos se utilizan para tratar el dolor, ¿verdad? La fiebre son analgésicos, sí, antipiréticos. Y hay veces que la gente consume por automedicación nada más. Y no saben que muchas veces estos fármacos, los antiinflamatorios no esteroides, en exceso causan también daños en nuestro estómago, ¿sí? Prácticamente daña nuestra mucosa gástrica cuando consumimos en exceso y cuando consumimos por consumir nada más también. También hay otros factores como el estrés en situaciones graves en la gastritis aguda, ¿sí? Algunos ejemplos, ¿verdad? De situaciones de estrés son los politraumatismos, pacientes quemados, pacientes con infecciones graves, las septicemias, pacientes que también obtuvieron, ¿verdad? Tuvieron una intervención quirúrgica, ¿verdad? Importante, ¿verdad? En algún órgano del cuerpo, ¿verdad? Puede presentar también situaciones de estrés que le lleva a una gastritis aguda. Luego tenemos lo que es gastritis crónica. Esto es un poquito más grave. Es la inflamación de la mucosa gástrica. Se presenta gradualmente, va avanzando en el paciente, ¿verdad? Y persiste durante un tiempo provocando lesiones de carácter irreversible, ¿sí? Aquello que ya no se puede prácticamente volver atrás, ¿sí? Prácticamente se vuelve crónico y avanza en el paciente. Y si es que nosotros no lo tratamos, ¿verdad? Puede llevar, ¿verdad? Al cáncer también en muchos de los casos. Hay múltiples factores involucrados en la gastritis crónica. Algunos de ellos son los fármacos también, como les dije hace rato, los fármacos que dañan la mucosa gástrica, los antiinflamatorios, ¿verdad? El alcohol, la nicotina, el cigarrillo contiene nicotina. También nos dice que bebidas muy frías o muy calientes en ambos extremos también dañan nuestras mucosas gástricas. Trastornos autoinmunes también en el paciente o infecciones como la que conocemos, la Helicobacter pylori. A la larga puede provocar una gastritis crónica si no tiene tratamiento, ¿verdad? Antibiótico como hablamos anteriormente. ¿Cuál es el diagnóstico que se realiza para el paciente? ¿Sí? Muchas veces el médico se basa antes que nada en los signos y síntomas, ¿sí? Pero para poder confirmar el diagnóstico necesita, ¿verdad?, de medios auxiliares, ¿sí? Y el que más se utiliza, ¿verdad?, para explorar el estómago es la endoscopía digestiva alta, ¿sí? Que por medio de la imagen podemos observar, ¿verdad? Es una técnica invasiva en el paciente, ¿verdad? Que se realiza para confirmar el diagnóstico de gastroenteritis, ¿sí? Para saber cuán grave está el daño en el estómago, para poder de esa manera diagnosticarlo y tratarlo de manera correspondiente, de acuerdo a la causa también que la produjo. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Sí? Tenemos múltiples tratamientos, ¿sí? Antes que nada, es importante, ¿verdad? Que en las gastritis agudas, por ejemplo, lo más básico que se realiza es un reposo alimentario, ¿sí? Un ayuno por ciertas horas. Una dieta absoluta, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? En uno o varios días necesita nuestro paciente un ayuno o dieta comidas blandas, ¿verdad? Alimentos o productos ligeros, livianos, ¿verdad? Y de fácil digestión, ¿verdad? Para cuando los síntomas ya estén un poquito más disminuidos en el paciente, ¿sí? Y también de a poco ir incorporando en el paciente alimentos sólidos según la tolerancia del paciente. Evitar también aquellos alimentos que pueden causar daños en la mucosa gástrica, ¿sí? También hay tratamiento farmacológico, que son los antiácidos, ¿verdad? Y en ocasiones antibióticos va a ser requerido por medio de la infección, por ejemplo, la infección por esta bacteria, ¿sí? Depende de la causa, entonces, es el tratamiento, ¿sí? Pero sí o sí, en la alimentación va ligado al tratamiento farmacológico.
Es importante también destacar que el paciente con gastritis no debe administrarse fármacos que sean erosivos para el estómago, aquellos que causan daño en la mucosa gástrica, ¿sí? Como los analgésicos y antiinflamatorios, ¿sí? Como las que citamos anteriormente, los antiinflamatorios no esteroides. Evitar en el lapso de tiempo para la pronta recuperación del paciente, ¿sí? Evitar ibuprofeno, paracetamol, ¿sí? Diclofenaco y compañía. Y también en el caso del que el paciente tiene alguna infección, alguna hemorragia, ¿verdad? O alguna posterior cirugía, tratamiento farmacológico para detener las hemorragias. Si tienen alguna consulta, chicos. ¿Qué tal, profe? En cuanto a la ranitidina, ¿qué concepto tenés para lo que sería el diagnóstico de gastritis? La ranitidina generalmente se utiliza para los pacientes que tienen gastritis crónica, ¿sí? Hay veces que el gastroenterólogo únicamente va a tener que indicar esto, ¿verdad? Para que se utilice por cierto periodo de tiempo, ¿verdad? Porque el omeprazol hay veces que indican en las úlceras agudas, ¿verdad? Por 1, 2, 3 meses, nada más, ¿verdad? Hasta que se recupere nuestro paciente. No de por vida consumir estos antiácidos. Porque de hecho, profe, que la ranitidina es, bueno, eso fue lo que a mí me indicaron, te consulto porque a mí me había dicho el doctor que el omeprazol actúa como un protector gástrico en este caso para lo que sería este diagnóstico. Sí. Y la ranitidina prácticamente lo que hace es disminuir, ¿verdad? El ácido gástrico. Y en el caso de que ya haya un pequeño daño de úlcera o algún daño en la mucosa gástrica, entonces para eso es lo que se utiliza la ranitidina. Así es, profe. Y de hecho que como vos estabas mencionando, ya el estómago ya se queda algo tiernito ya después de esta patología, porque ya no podés comer pesado, consumir gaseosa, ya te adenta todo, te produce Sí, gas, todo ya. Yo te digo porque yo tengo gastritis, pues a consecuencia de, justamente hoy le estaba comentando a sí, Silvana, porque en estos días mi estómago me está pesando todo lo que como, lo que consumo. Y justamente eso le estaba comentando a Silvana, que, bueno, de hecho que, como te digo, de repente ya el estómago rechaza muchas comidas, muchos alimentos cuando uno tiene esta patología, digamos, de verdad, porque ya no se queda igual. Yo a consecuencia de una mala comida fue que una comida fue lo que me produjo eso, a consecuencia de una posible intoxicación. Y ya se quedó así mi estómago. quedan los daños, sí, así mismo es. Y uno con la dieta únicamente, ¿verdad? Y con antiácido, en este caso vas a usar por un periodo de tiempo un poquito más prolongado, ¿verdad? Y los cuidados son bastantes en el paciente que ya tiene algunos pequeños daños en la mucosa gástrica. Así mismo, profe. De hecho que esto ya hace 7 años atrás, pero hasta ahora yo sigo con ese inconveniente de mi estómago, constantemente incluso. Y hay que cuidar nuestro estómago, porque si nosotros no cuidamos, esto puede empeorar, ¿verdad? Y llevar a úlceras, después ya vienen lo que son las enfermedades de los intestinos, después tenemos el cáncer, ¿verdad? En el caso de que se agrave más, ¿verdad? Si nosotros ni siquiera nos tratamos, ¿verdad? Ni nos cuidamos en la alimentación.
Si tienen alguna otra consulta, chicos, alguna otra aporte. De mi De mi parte, parte nada, nada, profe. Súper bien la clase. muy interesante tu clase, como siempre. Bueno, muchas gracias, chicos. Les deseo muy buenas noches entonces y voy a alzar en la plataforma con las tareas correspondientes. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta el... Una preguntita. Sí, Hasta mañana, profe, gracias. hasta mañana. Y Norma, ¿qué pasó, Norma? Profe, Decime, hermano. y es la clase de hoy, porque justo es de gastritis. La tarea de ayer.